Bueno, en este video vamos a aprender a calcular el determinante de una matriz de orden 3 llamada A, aplicando la definición. Motivo por el cual, antes de comenzar a aplicar la definición, deberíamos determinar por qué línea vamos a hacer el desarrollo del determinante. Cuando hablamos de una línea, estamos hablando de una fila, respecto de una fila, o respecto de una columna. Recordemos que el resultado del determinante es único, así que indistintamente de la línea seleccionada, el resultado va a ser siempre el mismo. Recomendación, siempre convendría tomar aquella línea que tenga la mayor cantidad de elementos nulos. Podemos observar que en el caso de la matriz A nos encontramos con un elemento nulo en la fila número 1, o también lo podríamos decir que se encuentra sobre la columna número 3. Particularmente vamos a seleccionar una línea. Yo voy a tomar en particular la columna número 3. O sea que el desarrollo de nuestro determinante lo vamos a hacer sobre la columna número 3. Si hemos fijado la columna, teniendo en cuenta que la variable i siempre la vamos a usar para las filas y la j para las columnas, debido a que hemos seleccionado la columna número 3, vamos a decir y vamos a aclarar que el valor de j para nosotros va a ser igual a 3. Durante todo el desarrollo de la definición de determinante, nuestro valor j va a ser 3. Entonces vamos a recordar la definición. La definición de determinante va a estar dado por la sumatoria. Lo que va a variar en este caso es el número de fila, por lo tanto vamos a poner con i que va a variar desde 1 hasta 3, que es el número de filas que tiene la matriz A. Y aquí viene, bueno, cómo vamos a formar cada uno de los términos. Vamos a tomar el elemento de la matriz A que se encuentra en la fila I, columna J, multiplicado por, siempre por menos 1, elevado a la suma de la fila y la columna donde se encuentra el elemento en cuestión, en este caso el A y J, por el menor complementario, que se escribe de esta manera, menor complementario y J. Bueno, vamos a comenzar. Esta sería la definición. Entonces, ¿cuántos términos tendríamos? Bueno, nuestra variable sí varía desde 1 hasta 3. Vamos a tener 3 términos. El primer término lo vamos a generar cuando el valor de i sea igual a 1. O sea que en toda esta estructura vamos a tener que reemplazar el valor de i por 1 y ya sabemos que el valor de j siempre va a ser 3. Entonces, vamos despacio. Vamos al primer factor. El elemento sería A1, 3. ¿Quién sería el elemento A1, 3 de nuestra matriz? No es ni más ni menos que el valor 0, que lo vamos a multiplicar por menos 1 elevado a la suma de la fila y la columna donde se encuentra ese elemento 0. Es fila 1, columna número 3. Por el menor complementario, que es el determinante que nos queda de sacar la fila número 1 y la columna número 3. Si saco la fila número 1, tapamos la fila 1 y la columna 3, nos quedan los siguientes elementos. 3, menos 2, 5 y 5. Ahí hemos terminado con nuestro primer término. El siguiente término se va a gestar cuando el valor de i sea 2. Pero antes de pasar al siguiente término, observemos cuál es el beneficio de tener ese elemento nulo, que es el 0. Sabemos que 0 multiplicado por cualquier número real nos va a dar 0, motivo por el cual todo este término
se nos va a anular. Vamos a pasar al siguiente término. El siguiente término se va a gestar cuando el valor de i sea 2. Entonces, vamos a ir por parte. El elemento sería A, 2, 3. Es el elemento que se encuentra en la fila 2, columna 3. En este caso, ese valor es 3. Lo vamos a multiplicar por menos 1, elevado a la suma de la fila y la columna. 2 más 3 por el menor complementario, 2, 3. Sacamos la fila 2 y la columna 3. ¿Qué elementos nos van a quedar? 2, 6, 5 y 5. Completamos el segundo término. Y ya nos vamos al último de los términos. Este último término se va a generar cuando el valor de i sea 3. Cuando el valor de i es 3, estamos ubicados en el elemento A33, que está en la fila 3, columna 3. Es el número 4. Lo vamos a multiplicar por menos 1, elevado a la suma de la fila y la columna. En este caso dijimos 3, 3, por el menor complementario, 3, 3. Si sacamos la fila 3 y la columna 3, nos quedan los elementos 2, 6, 3 y menos 2. Bueno, seguimos adelante con el cálculo. Ya se reduce a poder calcular cada uno de los términos. Bueno, recordemos la situación que este primer término, por tener un factor que es 0, se nos va a anular. Bueno, pasemos al segundo término. En el segundo término tenemos que tener en cuenta la potencia. Menos 1 nos va a quedar a la quinta. Menos 1 a la quinta es menos 1, por 3, vamos poniendo aquí, menos 3. Y vamos a resolver el determinante de orden 2. Vamos a recordar cómo se hacía. Hacemos el producto de los elementos de la diagonal principal. Vamos a escribirlo por ser la primera vez que lo vamos a resolver. 2 por 5 es 10. Menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. En este caso, 6 por 5. Muy bien. Vamos a pasar al último de los términos, después nos quedaría hacer ese cálculo. En el último de los términos, ¿qué tenemos? Primero la potencia, menos 1 a la sexta, nos va a quedar 1, 4 por 1 es 4, poniendo 4, y resolvemos el determinante de orden 2, multiplicando los elementos de la diagonal principal, 4 por menos 2, y a eso le vamos a restar el producto de los elementos que están sobre la diagonal secundaria. 6 por 3, que nos estaría dando 18. Bueno, finalmente sería cuestión de hacer estos cálculos. Vamos a hacer entonces menos 3, lo vamos a tener que multiplicar. Bueno, ese paréntesis, 10 menos 30 nos daría menos 20. Después tenemos que hacer 4 multiplicado por resultado de menos 4 menos 18 menos 22. Y aquí resolvemos cada uno de los términos. Menos 3 por menos 20, ahí tenemos 60. Y por otro lado tenemos 4 por menos 22, nos va a dar menos 88. Hacemos esta diferencia y llegamos a nuestro resultado final, el resultado del determinante. Recordemos que el determinante se aplica sobre matrices que son cuadradas y su resultado es un número real.